Buenos días, bienvenida al postre bíblico de hoy. Hoy vamos a estudiar Lucas 8 y como siempre empezamos orando, poniendo este tiempo en las manos de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que fue el que inspiró esta palabra, que nos dé esa sabiduría y esa revelación para entenderlo mejor. Padre, gracias Señor. Gracias mi Rey por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que tenemos de reunirnos, Señor, de estudiar tu palabra con libertad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz, que tu palabra es verdad. Háblanos, Señor, háblanos a cada una de nosotras de manera personal, Señor. Queremos escuchar tu voz, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y como siempre empezamos recordando la técnica de estudio que estamos usando, no porque sea la mejor o la única técnica de estudio, sino porque es algo muy práctico y varias me han escrito y me han dicho que les ha servido muchísimo. Entonces, siempre que estudiamos la palabra nos hacemos preguntas, principalmente tres, que es qué dice, qué significa y qué aplicación tiene para nuestra vida. En qué dice es donde miramos, o sea, qué quiso decir originalmente el autor en el texto bíblico que estamos leyendo. El contexto histórico en el que se escribió, la audiencia a la que iba dirigida, el autor, quien la escribió, esto en esa parte de qué dice. También ahí podemos mirar como diferentes traducciones de la Biblia para ampliar como más ese panorama, ese contexto. Listo, nos preguntamos qué dice. Luego sigue qué significa. En qué significa es donde usamos esta técnica, que es la que yo les he estado compartiendo en cada reunión, y es que tenemos 4 resaltadores o colores diferentes y cada uno tiene una pregunta. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a profundizar más en lo que Dios nos quiere decir y no solo como leer por leer. Entonces, ya cuando estemos como leyendo el texto bíblico, nos vamos a empezar a hacer estas preguntas y cada pregunta la vamos identificando y la vamos resaltando como con cada color. Entonces, por ejemplo, con azul yo tengo la pregunta, ¿qué me está enseñando de Dios? Entonces, lo que yo esté leyendo, si me está enseñando algo de Dios literal, lo puedo resaltar entonces con este color. Otra pregunta que nos hacemos, yo por ejemplo la tengo con verde, es, ¿hay algún pecado que evitar o del que me tenga que arrepentir? Esa, por ejemplo, yo la tengo con verde. Con rosado, yo por ejemplo tengo la pregunta, ¿hay alguna promesa que reclamar? En esto que estoy leyendo, Dios me está dando alguna promesa. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo resalto con rosado. Tú puedes escoger los colores que quieras o si quieres mantener estos colores como para que sea más fácil en las reuniones y hablemos como el mismo idioma. Entonces, yo tengo este. Y con naranja, sino que se me perdió, es el que tenía el sticker, pero bueno, supongamos que esto es naranja. Con naranja tengo la pregunta, ¿hay algún mandato que obedecer? Entonces, cada color tiene una pregunta, se las pego al resaltador para que sea más fácil al momento de estudiar la Biblia. Listo. Eso es lo que hacemos en parte que es ¿qué significa? Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué me está enseñando de Dios? Hay algún mandato que obedecer? ¿Hay alguna promesa para reclamar? ¿Pecado que evitar o del cual arrepentirme? Entonces, acá, siempre que empezamos, yo les explico como esta técnica, porque igual hay personas que de pronto ven este video, esta enseñanza por primera vez y les puede ser muy útil, pues como esta, esta herramienta. Listo. Entonces, ya pasamos a la pregunta final, que es, ¿qué aplicación para mi vida? ¿En qué aplicación tiene para mi vida? Ahí sí ya, después de yo meditar en la palabra, de hacerle como todas estas preguntas al texto bíblico y con la ayuda del Espíritu Santo, yo le pregunto a Dios qué aplicación tiene esto para mi vida. ¿Cómo conecta esto que Dios me está enseñando
con mi realidad actual, con la situación que estoy viviendo, con las preguntas que yo le he hecho al Señor. Y ahí es donde ya vamos a poder ver cómo Dios trae respuesta como a todo lo que nosotros le preguntamos. Es en esta parte donde estudiamos la palabra, meditamos en ella, entendemos qué quiso decir originalmente el autor, pero ya después de eso nos preguntamos qué aplicación tiene para mi vida. Y un paso muy importante es cómo voy a poner en práctica o qué acción voy a tomar para poner en práctica esto que estoy aprendiendo hoy. Esto lo hacemos acá con el estudio del postre bíblico, pero la idea es que cada una lo haga en su tiempo de estudio personal, en su tiempo a solas con Dios. Si alguna tiene como una duda de cómo aplicar bien la técnica de estudio, me pueden escribir y ya yo les ayudo como ya personalmente a cada uno. Bueno, hoy vamos a estudiar Lucas 8. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice así. Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Mira acá, este capítulo desde el principio nos está hablando de las mujeres. Muchas personas dicen que la Biblia es machista, pero mire que cuando la misma palabra de Dios dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, cuando empezamos a conocer la verdad que es la palabra de Dios, eso nos va haciendo libres de todas esas mentiras y todas esas cosas que hemos escuchado acerca de la Biblia. O sea, ahí en el chat o en los comentarios pueden escribir cosas así que han escuchado de la Biblia. Por ejemplo, yo cuando era pequeña escuchaba mucho, no, es que el que lee la Biblia se vuelve loco. Y una de las cosas también que decían o todavía dicen es que la Biblia es machista. Pero mire, acá cuando conocemos la verdad y cuando no comemos cuento de lo que dicen por ahí, yo no en ningún momento veo que Dios sea un Dios machista. Mira, acá nos está empezando a hablar en el capítulo de las mujeres. Acuérdense que en ese contexto y en ese momento de la historia, o sea, las mujeres eran súper marginadas, súper despreciadas, no tenían como validez de pronto lo que ellas dijeran, las mujeres no podían ser ni siquiera discípulas de un rabí, entonces de que hubieran mujeres siguiendo a Jesús, siguiendo sus enseñanzas, escuchando sus enseñanzas, eso ya era, o sea, era contracultural en ese momento, o sea, Jesús vino a levantar ese lugar que le habían puesto a la mujer como ese lugar de desprecio, de vergüenza, de inferioridad, vino a levantarla como de ese lugar de vergüenza, a darle un lugar de honor, no para que se enseñoreara o se creyera más que los hombres, porque es que eso es lo que muchas veces hacemos hoy en día, como que un extremo lo queremos contrarrestar con otro extremo. Entonces, ay, no, antes la mujer era súper despreciada, entonces ya hay que despreciar al hombre. No, o sea, Jesús vino a levantar a la mujer, pero no para que despreciáramos a los hombres, sino para que entendiéramos que tanto el hombre como la mujer somos igualmente valiosos a los ojos de Dios. Entonces sigo leyendo. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes.
pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió, miren eso que respondió Jesús. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarle a los demás para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente, cuando oigan, no entenderán. Entonces Jesús, bueno, esto lo estoy diciendo yo, Jesús le explicó esa parábola a sus discípulos, o sea, a la multitud dijo la parábola y dijo, el que tenga oídos para oír, y entienda. Pero a sus discípulos les explicó, o sea, a sus discípulos les explicó la parábola. Y, y yo quiero que hoy se queden también con esta frase, y es que Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. O sea, para Dios no hay favoritismo, pero sí hay íntimos. Entonces, si yo simplemente, ay, sí, escucho algo de Dios y ya, soy como la multitud que escuchó la parábola. Pero cuando yo tengo esa cercanía, esa intimidad con Dios, Él me va a revelar todos esos secretos y me va a explicar aún mucho más profundo eso, eso que para muchos es como una historia, una enseñanza más. Cuando nosotras tenemos esa cercanía, esa intimidad con Dios, es esa, lo que siempre les he dicho, de que podamos sacar como ese tiempo a solas con Dios y no quedarnos solamente con lo que Dios le dijo a otros. Cuando tenemos esa cercanía con Él, Él nos va a revelar mucho más de lo que le puede revelar a cualquier persona que solamente escucha un mensaje, pero no tiene esa cercanía con Él. Entonces Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Sigo leyendo ya la parte donde Jesús les explicó, dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Entonces hay personas que sí escucharon el mensaje de Dios, pero no, llegó el diablo y se dejaron arrebatar la semilla y les impidió que creyeran y que fueran salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Entonces, voy a ir leyendo eso y cada una nos vamos preguntando dónde, o sea, en dónde estamos. La semilla que cayó entre las rocas es como las personas que escuchan un mensaje de Dios y, ay, no, y lo escuchan con alegría y lo reciben y dicen, ay, tan bonito, bueno, pero se quedan solo con eso superficial y no profundizan, porque acá dice, no tienen raíces profundas. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a esa semilla? Que creció, pero como no tenía raíces profundas, se marchitó, o sea, se marchitó. Entonces ahí es donde muchas veces escuchamos sí un mensaje de Dios súper bonito y nos emociona y lo recibimos con alegría, pero llega la tentación, llega esa debilidad, llega esa situación que nos hace como dudar, y como no tenemos esa intimidad, esa profundidad con Dios, nos apartamos. Listo, sigo leyendo. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Bueno, acá las semillas que cayeron entre espinos representan a esas personas, o en temporadas de nuestra vida nos representan a nosotras, que escuchamos el mensaje, pero llegaron las preocupaciones, llegaron los afanes de esta vida, llegó el afán
las riquezas, por trabajar y trabajar, y nos alejamos de Dios. Entonces eso representa estas semillas que cayeron entre espinos. Crecieron, pero las ahogaron todos esos espinos que son las preocupaciones, los afanes de esta vida, las riquezas. No es que las riquezas sean malas, o sea, el dinero no es malo. Lo malo es cuando ponemos, o sea, cuando ese dinero ahoga nuestra vida espiritual, cuando el dinero es como nuestra meta, nuestro foco y se convierte en un ídolo y amamos más al dinero que a Dios y a las personas. Pero el dinero no es malo, o sea, las riquezas no son malas. Lo malo es cuando el corazón se inclina más hacia las riquezas que hacia lo que realmente es importante. Sigo leyendo. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Y mire que acá, esta es la explicación del versículo 8 donde dice, pero las otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Pero entonces mire acá en la explicación lo que Jesús dice, o sea, ¿qué significan estas semillas? Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella, o sea, no somos como las primeras ilustraciones que él estaba diciendo, de que sí, escuchamos el mensaje de Dios, pero nos alejamos. Escuchamos el mensaje, pero dejamos que el enemigo nos robara eso. Acá, las semillas que cayeron en buena tierra, que representan esas personas sinceras, de buen corazón, escuchan la palabra y se aferran a ella, o sea, no nos soltamos de Dios, no nos soltamos de, de ese mensaje o esa palabra que Dios nos ha dado. Pero mire esto que es incluso, yo esta parte la resalté con naranja, que es con la que resalto, hay algún mandato que obedecer, entonces con naranja resalté eso. Personas sinceras. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios que debo hacer? Que debo ser una persona sincera, que debo ser una persona de buen corazón, que oye la palabra y me aferro a ella. O sea, yo la resalté con naranja, que es con la que yo resalto, hay algún mandato que obedecer, pero aparte, sino que acá me lo desenfoca y no me deja ver. Ay, esperemos ahí. Aparte de que resalté, subrayé la palabra que dice con paciencia, porque muchas veces escuchamos el mensaje de Dios, escuchamos a Dios y nos aferramos, pero queremos que ya, o sea, queremos que ya nos dé la cosecha así súper grande de una. Pero mire que hoy el Señor acá nos está diciendo es con paciencia, o sea, se aferran a ella, pero con paciencia, con paciencia. Voy a volver a leer porque este versículo, o sea, es como el clímax como de esta enseñanza del sembrador, dice. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón y que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Entonces, cómo esa semilla, cómo esa palabra, cómo ese mensaje, cómo eso que Dios ha sembrado en nosotros va a producir una cosecha enorme si nos aferramos y tenemos paciencia. Sigo leyendo. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen,
Yo eso también lo resalté con naranja, que es con lo que resalto. Hay algún mandato que obedecer, prestemos atención. Si hoy en día hay una crisis en este mundo, es una crisis de atención. O sea, nuestra atención está fragmentada. Estamos poniendo atención a un montón de cosas, y me incluyo porque prácticamente diario yo tengo que orar y pedirle al Señor, Señor, bendice mi atención, mejora mi atención, ayúdame a estar atenta a lo que tengo que estar atenta, no distraerme. Si hoy en día hay una crisis en este mundo es de atención, estamos tan distraídos con tantas cosas y por eso yo resalté este versículo, porque mire lo que el Señor nos está diciendo hoy, presten atención, no estemos distraídos, o sea, no nos mantengamos distraídas, claro. Es como yo le digo muchas veces a mis hijos, claro, hay un tiempo para uno, hay un tiempo de entretenimiento que listo, yo me meto el celular y me entretengo un ratico y miro cosas y hay un tiempo de entretenimiento, pero yo no puedo estar todo el día en un tiempo de entretenimiento, o sea, no puedo estar todo el día distraída, no puedo estar todo el día entretenida. Y por estar entretenida, incluso en cosas que no son malas, pueden ser que estoy viendo cosas en TikTok que son chéveres, sobre salud, sobre cocina saludable, sobre videos sobre Dios, pero si en eso estoy todo el día, estoy entretenida y estoy distraída de hacer lo que realmente debo de hacer. Y hoy el Señor nos está diciendo acá, presten atención, presten atención. Hoy el Señor nos está diciendo que debemos mejorar nuestra atención, que debemos volver a enfocarnos en lo que tenemos que hacer y que no podemos vivir una vida distraídas, una vida donde tenemos la atención en mil cosas, desenfocada en mil cosas y no estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer. O sea, yo se los estoy diciendo, pero también me lo estoy diciendo a mí misma, porque hoy en día es súper fácil uno perder la atención en cualquier cosa. Sigo leyendo. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. La verdadera familia de Jesús. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Jesús calma la tormenta. Cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Voy a parar acá un momentico. Bueno, esto que voy a decir, o sea, tenemos que tener mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que creen que si se nos viene una tormenta es porque hicimos algo malo, porque desobedecimos a Dios. Sí, esa puede ser o sea, hay tormentas que son consecuencia de la desobediencia, sí. Con esto que voy a decir, no quiero decir que siempre que tengamos una tormenta es porque estamos obedeciendo a Dios y es un ataque, no sé qué. Sí, o sea, yo quiero que en este postre bíblico quede algo muy claro y es que no podemos ser como reduccionistas de decir, no, es que si pasa esto es por esto. No, o sea, la sabiduría de Dios es tan grande que por eso tenemos que tener una relación tan íntima con Él para poder discernir cada situación, porque no solo hay como una sola respuesta a una situación, no, o sea,
La sabiduría de Dios es tan grande. Esto que les voy a decir, pónganme en atención. Se desató esa tormenta. ¿Fue porque los discípulos desobedecieron? No. Ellos antes obedecieron porque Jesús les dijo, crucemos al otro lado del lago. Y ellos obedecieron y se subieron a la barca y cruzaron. Entonces muchas veces, no siempre, o sea, hago esa aclaración, no siempre, muchas veces, incluso cuando estamos obedeciendo a Dios, se van a desatar tormentas. No es porque lo estemos desobedeciendo siempre. Muchas veces cuando le estemos obedeciendo, se van a desatar tormentas. Así como ellos obedecieron cuando Jesús les dijo, crucemos al otro lado del lago y se desató una tormenta. O sea, quiero aclarar mucho esto acá porque entonces hay personas que dicen que si obedezco a Dios no todo va a estar bien. O si desobedezco, o si viene una tormenta es porque desobedecí. Entonces, no es solo una ni solo la otra. Pueden haber casos diferentes. Pueden haber tormentas, sí, porque desobedecí, pero también pueden haber tormentas porque obedecí. Entonces por eso hay que tener mucho discernimiento y estar muy conectados con Dios para poder discernir y saber las tormentas que estemos pasando, si es por desobediencia, si es por obediencia, si es una prueba. Eso solo nos lo va a decir Dios a cada una si estamos así súper conectadas con Él. Y Jesús se despertó porque Él estaba durmiendo y calmó la tormenta. ¿Y qué les preguntó Él? ¿Dónde está su fe? Hoy Dios nos está preguntando a cada una de nosotras, ¿dónde está su fe? Preguntémonos dónde está nuestra fe, o sea, la tenemos ahí apagada, escondida y estamos muertas del miedo, o tenemos nuestra fe en otra parte, puesta en una persona, puesta en un préstamo que me hagan para poder salir de esta, puesta en lo que otra persona pueda hacer por mí, o puesta en mí misma, en mis propias fuerzas, en mis capacidades, en lo que yo pueda hacer. ¿Dónde está nuestra fe? Sigo leyendo. Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Esa yo lo resalté con azul, que es con la que yo resalto, que me está enseñando de Dios. Que cuando Dios da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. Eso me está enseñando de Dios. Entonces, por eso lo resalté con azul. O sea, yo he resaltado muchos otros, yo les voy es como diciendo algunos, pero cada una en su tiempo de estudio hace como el ejercicio. Entonces, ¿qué me está enseñando de Dios? Que cuando Dios da una orden, hasta el viento y las olas y la tormenta más terrible le obedece. Sigo. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo, sin hogar y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba el control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes. Simplemente lo rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús le dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó.
Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Esta historia es así súper miedosa porque era un endemoniado que no tenía un solo demonio, o sea, tenía muchos. Pero esto me da tanta esperanza porque para Dios no hay, o sea, para Dios ni siquiera es endemoniado. Era un límite para él demostrar su poder y, y la libertad que él puede traer a una vida. O sea, si vemos a alguien que, si, no sé, en nuestra familia, en nuestras vidas, vemos a alguien que, no estoy diciendo necesariamente que esté endemoniada, puede que sí, puede que no, lo que yo les he dicho, o sea, cada caso es, es particular. Pero aún ese caso que nosotros vemos perdido, que mejor dicho es una persona que hasta parece que está endemoniada, o sea, para Dios no es imposible. Él puede traer libertad y la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad y si Dios quiere liberar a esa persona, si Él quiere, Él lo puede hacer. Sigo leyendo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Esta parte donde el hombre ya pues había sido liberado, había sido sanado y le suplica a Jesús que le permita irse con él. A mí, o sea, a mí esto me llama tanto la atención porque muchas veces conocemos a Dios en un lugar horrible, en una situación horrible, en una temporada de nuestras vidas tan horrible, así como este endemoniado estaba en su peor momento y Dios lo libera y nosotros queremos salir de ahí. Muchas veces queremos salir de ahí, pero Dios nos dice no. O sea, tienes que quedarte ahí él le dijo que ve donde tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Muchas veces no tenemos que salir de ahí, sino que Dios quiere que nos quedemos para que seamos testimonio para esas personas que están todavía en ese lugar. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que siempre sea así. Dios a Abraham le dijo, o sea, deja tu casa y tu parentela y vete a otro lugar. Entonces, por eso tenemos que tener una relación con Dios para saber cuándo nos tenemos que quedar y cuándo sí nos tenemos que ir. Sigo leyendo, dice, del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando, y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús, por detrás le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó
por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, en paz. Volvemos al contexto cultural de cuando se escribió este evangelio. Bueno, en el primer siglo del Medio Oriente, cuando Jesús vino en forma de hombre, y una mujer con hemorragia era una mujer que estaba, o sea, que era considerada como impura, ¿sí? Y quien la tocara también quedaba impuro. O sea que esta mujer, imagínense, lleva 12 años siendo rechazada con ese dolor que ella estaba sintiendo de no poder, o sea, de tener esa enfermedad y esa hemorragia que la hacía para los, digamos que para los judíos, según la ley, la hacía impura. O sea, ¿te imaginas la soledad que enfrentaba esta mujer? ¿Cómo se sentía de sola con esa enfermedad? Porque la gente la excluía, porque el que la tocara quedaba también impuro, ceremonialmente impuro. O sea, ¿te imaginas cómo se sentía esa mujer al ser rechazada, al ser excluida, al sentirse tan sola que ni siquiera, o sea, ni a su propia familia podía abrazar? Y les quiero explicar algo que aprendí el año pasado en un discipulado que hice, que se llama Jesús y las mujeres, con una antropóloga, creo que es antropóloga o socióloga, se llama Christine McClelland. ¿Y qué pasa? Que todos, yo creo que la mayoría hemos escuchado esa frase donde dice que si tan solo tocara el borde de su manto. Hemos escuchado esa frase, pero entonces hoy lo vamos a ver de una manera diferente, y es porque digamos que la Biblia se escribe en una cultura totalmente diferente acá a la cultura occidental, hay cosas que muchas veces no entendemos como lo quiso escribir originalmente el autor, porque era de una cultura totalmente diferente a la de nosotros. Y resulta que para los judíos, lo último que Dios dijo a través de profetas, lo último que Dios dijo fue el Antiguo Testamento. O sea, para los judíos, lo último que Dios dijo fue lo del Antiguo Testamento. Esta mujer seguramente era judía, y les voy a leer, miren, si ustedes abren sus Biblias, lo último del Antiguo Testamento, que es Malaquías, en Malaquías 4:2 dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Eso fue lo último. O sea, este libro de Malaquías fue lo último que recibió como tal el pueblo judío, porque después de ahí hubo como un tiempo de silencio donde ningún profeta pues como que escribió o dijo algo hasta el Nuevo Testamento para nosotros como cristianos, porque los judíos pues solo se basan en él. Bueno, hay judíos mesiánicos que sí aceptan pues como a Jesús como Mesías y aceptan el Nuevo Testamento, pero los que practican el judaísmo solamente toman el Antiguo Testamento. Entonces, lo último del Antiguo Testamento es lo que está escrito en Malaquías, y esto Malaquías 4:2, que dice que el sol se levantará, el sol de justicia con sanidad en sus alas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué menciono este versículo? Porque cuando esta mujer dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, digamos, en el manto o en esa túnica o el talik que se llama, digamos, para los judíos que usaban ese manto, ellos en las esquinas les ponían como unas borlitas. Y esas borlitas, o sea, la palabra, la raíz de esa palabra en el original
también un sinónimo de esas borlitas o de esas esquinas donde les ponían esas borlitas es alas. Entonces, como ella sabía o sea, que se iba a levantar el sol de justicia, que cuando viniera el Mesías iba a traer sanidad en sus alas, y las alas para los judíos también representaban esas esquinas del manto. Por eso es que ella dijo, o sea, si tan solo yo tocara ese borde de su manto, seré sana. Entonces no es una frase bonita que hemos escuchado, ay no, si tan solo tocara el borde de su manto. No, es que ella sabía que él era el Mesías y que traía sanidad en sus alas, como decía el último libro del Antiguo Testamento, que para los judíos eso fue lo último que les dijo Dios a través del profeta Malaquías. Entonces por eso Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, porque ella, sin decir con sus palabras que él era el Mesías, ese acto de tener fe en que solo con tocarle el borde de su manto, ella ya con eso estaba diciendo que Jesús era el Mesías. Ya eso era un acto de fe. Listo. Entonces, también meditemos mucho en esta historia de la mujer con el flujo de sangre, porque es o sea, es una historia también que muchas podemos estar pasando, hemos pasado de que nos hemos sentido rechazadas, de que nos hemos sentido solas, de que llevamos batallando muchos años con algo, una enfermedad, una situación. Dios sabe qué. Pero si nuestra fe verdaderamente está en Jesús, Él puede traer libertad, así como trajo libertad a ese endemoniado, puede traer sanidad, así como trajo sanidad a esta mujer, porque ella no solamente estaba siendo afectada físicamente por una enfermedad, o sea, emocionalmente, espiritualmente, o sea, acuérdate que el propósito de para comer y sanar es que seamos mujeres sanas, que nutrimos muy bien nuestro cuerpo, alma, que es la mente, las emociones, la voluntad y espíritu. Porque cuando una de esas está mal puede afectar las otras. O sea, ella tenía una enfermedad física, pero esa enfermedad le estaba afectando su parte emocional porque se sentía sola, porque era rechazada. También le estaba afectando su parte espiritual, porque una mujer así no podía entrar al templo, aprender. Entonces, sigo leyendo ya para terminar de leer. Cuando llegaron a la casa, bueno, yo me quedé acá donde Jesús les dijo, le dijo a la mujer, tu fe te ha sanado, ven paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Yo resalté en el versículo 50, lo resalté con rosado, que si hay alguna promesa que reclamar, donde dice, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, esperen, toma un poquito de agua. No tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Entonces, recuerden, eso lo resalté, como si hay una promesa que reclamar, resalté esa parte que dice, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Recuerden que la última pregunta, no la última, sino según la técnica de estudio, pero no es una camisa de fuerza, pero digamos que en esa técnica, la última pregunta que nos hacemos es, ¿qué aplicación tiene esto para nuestras vidas? Y en este versículo donde dice,
Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, apliquémoslo a nuestras vidas. Cuando Jesús oyó lo que te había sucedido, aquí dice, le dijo a Jairo, pero entonces al aplicarlo para nuestras vidas, entonces cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a, y pongan su nombre, le dijo a Marta, le dijo a Luisa, le dijo a Yesenia, a Yaneidis, a Daniela, tu nombre. Cuando Jesús vio lo que te sucedió, te dijo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Ella es cual, o sea, la situación, la enfermedad, la dificultad, eso que tú tienes delante del Señor, eso que te sucedió, porque acá dice, cuando Jesús vio eso que sucedió, que te sucedió, Él dijo, no tengas miedo, ten fe y ella será sanada. Y acá también quiero que nos quedemos con algo, y es que la fe y el miedo son inversamente proporcionales. Bueno, estamos hablando de la Biblia y vamos a ir a hablar de matemática. Pero yo no sé si cuando, o sea, si cuando estaban en el colegio y les explicaron como estas equivalencias, estas relaciones o las ecuaciones cuando era algo directamente proporcional o inversamente proporcional. Cuando es directamente proporcional es que cuando una aumenta, la otra también aumenta. Cuando una disminuye, la otra también disminuye. Eso es directamente proporcional. Inversamente proporcional es es lo contrario, es que si una aumenta, la otra disminuye. Que si una disminuye, la otra aumenta. Esa relación tiene la fe y el miedo. Cuando la fe aumenta, el miedo disminuye. Pero cuando el miedo aumenta, la fe disminuye. No es que no sintamos miedo, pero no podemos vivir nuestras vidas siempre actuando desde el miedo. Entonces hoy la invitación y lo que el Señor nos está diciendo acá es, no tengas miedo, ten fe. O sea, menos miedo, más fe. Más fe, menos miedo. Entonces, ya terminamos este estudio, igual hay muchas más cosas que uno pudiera hablar acá, que el Señor, o sea, hay tanta riqueza en este capítulo hoy porque hay muchas historias y muchas cosas interesantes, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Igual cada una si quiere profundizar, lo vuelve a leer, lo vuelve a estudiar, medita en cada pasaje, en cada versículo, en cada historia, en cada parábola, en cada palabra que Jesús dijo, y lo pueden profundizar mucho más. Vamos a terminar orando. Padre, gracias. Gracias, papá. Ay, Señor, gracias porque tú eres tan grande, porque tú eres tan poderoso, porque tú eres tan bueno, porque tú das una orden y se cumple, porque tú le ordenas a la tormenta que se calme y se calma, Señor, porque creemos en un Dios tan grande, en un Dios tan extraordinario, en un Dios que solo con una palabra es suficiente para calmar, para sanar, para hacer cualquier cosa, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, como lo veíamos, Señor, en la reunión pasada, Señor, porque solamente una palabra tuya basta. Y hoy tú lo volviste a recalcar de que tú das una orden y el viento, las olas, la tormenta te obedecen, Señor. Gracias, Señor, porque creemos en un Dios que pueda hacer eso y muchísimo más. Hoy, Padre amado, te pedimos que nos perdones si hemos vivido desde el miedo, si hemos actuado siempre desde el miedo, Señor. Hoy te entregamos el miedo, Señor, y te pedimos que aumentes nuestra fe en ti, Señor. Que aumentes nuestra fe en ti, Señor. Padre, gracias porque aunque muchas situaciones hemos sido rechazadas, como esta mujer del flujo de sangre, que fue rechazada, que fue excluida, que ni siquiera su propia familia la podía tocar, abrazar, Señor. Si nos hemos sentido solas, Señor, como se ha sentido esta mujer, Señor, hoy podemos ver que tú, Señor, que tú, Dios mío bendito, traes sanidad, pero también traes una restauración integral a nuestras vidas. Tú no solamente quieres sanar una enfermedad, tú quieres sanar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ves de una manera integral.
Gracias, Padre amado, porque tú, Señor Jesús, nos enseñas que debemos mejorar nuestra atención, que debemos prestar atención. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos vivido distraídas, si hemos vivido, Señor, poniendo atención a muchas cosas, Señor, que no son tan importantes, Señor. Hoy te pedimos, Padre amado, que nos ayudes a enfocarnos en lo verdaderamente importante, Señor. Mejora nuestra atención, Señor. Mejora nuestra atención, mejora la atención de nuestros hijos, Señor. Mejora la atención de nuestros esposos, mejora la atención de cada una de nosotras, Señor. Que no vivamos, Señor, distraídas, Señor. Que no vivamos preocupadas, Dios mío, bendito, como aprendíamos en la parábola del sembrador, que muchas veces las preocupaciones vienen y ahogan esa semilla que tú has sembrado en nosotras, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que esta semilla caiga en tierra fértil para que pueda echar raíces profundas, crecer y dar mucho fruto, como dice acá, que los que se aferran, Señor, los que se aferran a eso, los que perseveran, los que tienen paciencia, van a dar una cosecha enorme. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos, Señor Jesús, cuando estamos desanimadas, Señor, levántanos, Señor, así como levantaste a esta niña que decían que estaba muerta, Señor. Hoy te pedimos, Padre amado, que nos levantes, que nos vivifiques, Señor, que traigas vida, Señor, a eso que pensábamos que ya estaba muerto, Señor. Hoy confiamos en ti, hoy ponemos nuestra mirada en ti, hoy sabemos que solamente en ti hay salvación, solamente en ti hay sanidad. Perdónanos, Señor, si hemos buscado, Señor, en otras partes, Señor, perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre amado, a estar enfocadas en ti, en tu verdad, en tu palabra, Señor, a crecer en nuestra relación contigo, Señor, a sacar tiempo a solas contigo, Señor, cada día, Señor, porque tú no tienes favoritos, tú tienes íntimos y tú les revelas a esos íntimos, les revelas los secretos de tu reino, Señor. Gracias, papá. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, nosotras solas no podemos, Señor. Gracias, Padre amado, aumenta nuestra fe, Señor, y ayúdanos, Señor, a dejar a vivir desde el miedo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Dani, gracias. Dame un segundito. Yo paro la grabación. Gracias por sacar este espacio, por estar acá, por tener un corazón tan dispuesto para el Señor. Dios las bendiga.